Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestra cápsula número 16. Déjenme les comparto el material de trabajo para que podamos dar inicio, chicos. Eh, Nos quedamos también con la gráfica de Gantt, ¿eh? Así que esa es la que vamos a estar viendo hoy. Y otros temitas ahí también. Pero para que haya quedado claro, más que nada, sobre lo que es la gráfica de Gantt. Hay un método de la ruta crítica. El método de la ruta crítica o el CPM por sus siglas en inglés. Es una herramienta de gestión que identifica la secuencia de tareas más largas según proyecto. Calcula el tiempo mínimo necesario para terminar el trabajo y muestra qué actividades no admiten retrasos. Bien, en la gráfica de Gantt sabemos que es una herramienta fundamental, ¿no? Sabemos, y es fundamental para la gestión de proyectos. Sabemos que permite visualizarse de manera clara la planificación y el proceso de las tareas dentro de un cronograma. Su estructura gráfica en forma de barras horizontales facilita el seguimiento de cada fase del proyecto, identificando tiempos de inicio y finalización y dependencias entre tareas y recursos necesarios. Utilizando múltiples sectores la gráfica de Gantt, pues a optimizar la organización, a minimizar los riesgos, a mejorar la comunicación entre los equipos de trabajo, gracias a que es una representación pues visual. La gráfica de Gantt es la más empleada en la actualidad para mejorar la eficiencia en la gestión de proyectos. La gráfica de Gantt es la barra de, es un gráfico de barras horizontales, ¿ok? Fue desarrollado por Henry Gantt, precisamente, a inicios del siglo XX. Se utiliza para representar la secuencia de tareas de un proyecto a lo largo del tiempo, permitiendo así planificar, coordinar y realizar un seguimiento detallado de cada actividad. Cada tarea se muestra en una línea de tiempo con su respectiva duración, estableciendo relaciones entre las actividades que son, pues, dependientes. Además, también facilita lo que es la asignación de recursos, la identificación de retrasos y la optimización de procesos. Principalmente, este diagrama va a incluir diversos elementos claves que permitan estructurar lo que es un proyecto. También se detallan como que las tareas. Por ejemplo, cada tarea debe presentarse en una barra dentro del gráfico para facilitar lo que es la identificación y pues saber que es recomendable asignar colores que sean definidos, que tengan fechas de inicio y fin. El calendario de diagrama pues siempre va a definir lo que son los plazos en los que se deben completar cada tarea, marcando el inicio y el fin de cada actividad. En la escala de tiempo que determine la duración total del proyecto y permita segmentarlos en fases más pequeñas, facilitando la visualización de la carga de trabajo. Cada tarea tiene un porcentaje de avance, lo que permite monitorear su estado y prever posibles retrasos en lo que es el proyecto. Aquí, ¿para qué podemos utilizar las gráficas de Gantt? Para tener en cuenta que es una herramienta que es imprescindible para la gestión de proyectos, para que ayude a planificar y a controlar la ejecución a cada fase de trabajo, gracias a su formato, pues que es visual y que permite también supervisar el cronograma de actividades y detectar cualquier desviación en la planificación. Además, es útil en proyectos o en cursos que faciliten la comunicación entre los equipos. Eh, Algunas ventajas sería que simplificaría lo que es la vista en las tareas y la duración que se lleva. También mejorar la gestión del proyecto que minimice los problemas de planificación o que permite identificar puntos críticos y gestionar recursos de manera eficiente. Que puede actualizarse en tiempo real mediante herramientas digitales. Una desventaja sería que en proyectos muy complejos el diagrama puede volverse difícil de gestionar, no que refleje de manera detallada la carga de trabajo ni la disponibilidad de recursos y que requiera una actualización constante para mantener lo que es su precisión. La gráfica de Gantt aporta lo que es la visualización.
la ejecución de un proyecto en un solo lugar y que facilite la asignación de tareas y la comunicación con los equipos de trabajo también. ¿Cuántos tipos de diagrama pueden existir de Gantt? Pues el diagrama de recursos materiales que permite visualizar los recursos físicos utilizados en un proyecto, o el diagrama de servicios que muestran los servicios intangibles requeridos en su duración, o el diagrama de trabajo en equipo que representa las tareas asignadas a cada miembro del equipo, o el diagrama de presupuestos que ayuda a gestionar la inversión y los costos del proyecto, el diagrama de etapas que organiza el proyecto de diferentes fases, y el diagrama de portafolio que permite gestionar pues, varios proyectos de forma paralela. Escribir las tareas, insertar el diagrama, agregar la duración, asignar los recursos y revisar el proceso es como que las cosas más fundamentales para mantener la precisión del diagrama. Y así podemos aplicar lo que es el diagrama de Gantt. Podemos saber que el diagrama de Gantt pues es una herramienta esencial para la planificación y la gestión de proyectos, que ofrece una visión clara y precisa de tareas, tiempos y recursos. Una correcta implementación siempre va a mejorar la eficiencia y la toma de decisiones en cualquier sector. Eso siempre tenganlo bien en cuenta. Como decíamos, aquí estamos checando ahora lo que es método de la ruta crítica. El método de la ruta crítica en la gestión de proyectos, hay que listar las actividades. Vamos a escribir todas las tareas necesarias para cumplir y el objetivo del proyecto. Vamos a definir dependencias, identificar qué tarea debe terminar antes de que empiece la siguiente o cuáles se hacen al mismo tiempo. Y crear un diagrama de red que dibuje un esquema y conecte las tareas con flechas para ver el flujo de trabajo. Aquí vemos el método de la ruta crítica, que dice que crear el código, refacturación del código, una prueba de resiliencia, una prueba de rendimiento, una prueba de funcionalidad, un test de regresión o implementar la actualización del código. ¿Ok? Y así se vuelve a crear el código. Ah, nosotros, al tener una ruta crítica, sabemos que nos va a ayudar a identificar tareas que son necesarias para finalizar un proyecto y determinar también cierta flexibilidad en el cronograma. Una ruta crítica en la gestión de proyectos en la secuencia más larga de actividades deben realizarse o finalizarse a tiempo para completar todo el proyecto. El método de la ruta crítica tiene como fin lo que es identificar las tareas pues más importantes del cronograma del proyecto, detectar las dependencias de las tareas y calcular la duración de las tareas. El método de la ruta crítica fue desarrollado a fines de la década de 1950. Ahí, como un método para dar solución en el aumento de los costos, en la planificación de forma ineficiente. Ahora, desde entonces se usa con frecuencia para planificar proyectos y priorizar lo que son las tareas. Te ayuda a desglosar tareas complejas y tareas individuales y tener una idea de general de flexibilidad en un proyecto. ¿Por qué podemos usar para mejorar lo que es la ruta crítica? Porque el método de la ruta crítica puede utilizarse para comparar las expectativas del progreso real. La información utilizada en los proyectos actuales puede servir para los planes de proyectos futuros. O el método de la ruta crítica ayuda a los gerentes de proyectos que prioricen las tareas, lo cual brinda una mejor idea de cómo pueden utilizar los recursos o en los obstáculos. También en los proyectos puede causar pérdida de tiempo valioso, que planifique la dependencia del proyecto y con un diagrama de una red o pues qué actividades igual pueden o no ejecutarse en paralelo y que planificarse en consecuencias. ¿Cómo vamos a encontrar la ruta crítica? Primero vamos a enumerar las tareas. Vamos a tener una lista de actividades en la estructura que desglose de trabajo que sirva como base en el resto de la crítica. Vamos a identificar las dependencias, como que la función de las estructuras
que determine las tareas que son dependientes entre sí, lo cual permite identificar cualquier trabajo que se pueda realizar en paralelo con otro. Ejemplo, la tarea B depende de la C, depende de la B. La C y D se pueden hacer en paralelo. La E depende de la D. La F depende de la C, la D. O sea, como ejemplos, ¿no? Según en la lista de tareas pendientes, es conocida como secuencias de actividades que serán utilizadas para determinar pues, una ruta crítica. Al crear un diagrama de red, vamos a convertir un diagrama de flujos que muestre lo que es la cronología de las actividades. Ahí vamos a crear una caja de, pues para cada tarea, utilizar flechas para representar las dependencias. Luego añadiremos otros componentes a plazo de diagramas de red hasta que tengan claro el programa general del proyecto. Para calcular lo que es la ruta crítica, que es la secuencia más larga de tareas críticas, primero se debe como que estimar la duración de cada tarea, tomar decisiones, estimar la función, estimar igual los estándares de la industria. Vamos a también el paso de hacia adelante o hacia atrás, que es identificar las fechas, ¿no? De inicio temprano y la finalización temprana al usar una fecha de inicio que es previamente identificada. Y el de atrás como para calcular las fechas del inicio tardío y la finalización tardía. Así es como vamos a ir a calcular la ruta crítica de forma manual también, ¿no? Aquí decimos estimar la duración, que asignar un tiempo realista de días, semanas u horas a cada actividad. Calcular la ruta también, la suma de las duraciones de las secuencias posibles para hallar el camino más largo. Y esa es la ruta crítica. En la programación de proyectos es el proceso de estructurar el calendario de trabajo, definiendo el orden, la duración, las fechas de inicio y fin de cada tarea, así como los recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos, ¿no? Así sería como que como que la ruta crítica, ¿no? Que escribimos la fecha de inicio, de final, de la primera actividad, del inicio del cero, de la fecha de finalización de actividad. Y así vamos a ir haciéndolo con todas las tareas que tengamos. ¿Ok? Luego vamos a tener esta que decimos nosotros, la programación de proyecto. Ahora, vamos a definir actividades como que a identificar las tareas específicas que se deben realizar. Tener una secuencia de tareas, que es ordenar los pasos según su dependencia lógica, calcular recursos y tiempo y estimar la duración del personal material necesario para cada labor. Establecer hitos, marcar los eventos más importantes y fichar límites del proceso. El control de proyectos basados en costos. El control de proyectos basados en costos es el proceso de planificar, estimar, presupuestar y monitorear los recursos financieros y el tiempo de las actividades para asegurar que la ejecución se complete dentro del presupuesto autorizado y los plazos previstos. Hay etapas del control: la planificación y la estimación. Aquí es como que se van a ir definiendo los recursos materiales, la mano de obra, los tiempos que son necesarios para establecer una línea base o un presupuesto meta. Un seguimiento continuo que recopile la forma periódica, semanal o mensual, los gastos reales y el avance físico de las tareas. Así también va a tener un análisis de desviaciones y comparar lo planificado frente a la ejecución para identificar si el proyecto está excediendo el costo previsto. Para esto también, para estas etapas de control, vamos a calcular la holgura total, como que la flexibilidad de una tarea que indica cuánto se puede retrasar una tarea sin generar un impacto en las tareas subsiguientes o en la fecha de la entrega total. Bien,
Pues bueno, hasta aquí la cápsula del día de hoy. Nos vemos en una siguiente sesión. Cuídense mucho y estamos pendientes por cualquier duda. Hasta luego.